Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, bueno, volvemos a repetir el video y ustedes dirán, ¿cuál video? No, es que había grabado el video y resulta que hice un embrollo y lo voy a volver a regrabar para así queda más concreto lo que es el reemplazo del transistor de salida horizontal. Pero en el caso este es que se quema cuando lo cambio, es decir, se quema el transistor de salida horizontal, lo reemplazo y se vuelve a quemar. Bien, si estás haciendo este método no está haciendo el más fructífero, por así decirlo, no es el mejor de todos, lo estás haciendo mal porque estos no son los pasos a seguir. Los pasos a seguir son medir 3 puntos fundamentales y en base a estos 3 puntos, nada, ya puedes hablar en concreto de cambiar este transistor. Si no, en este caso no estás haciendo una mejora, sino estás yendo a lo que es bancarrota, pues en verdad estás cambiando plata por plata. Nada, vamos a un pequeño plano y explicamos por qué es más teórico que otra cosa el video. Y para explicar sobre esta falla, nos vamos a basar en este diagrama que como podrás ver ya lo escribí con rojo, así que nada, tocará utilizar la lapicera azul para volver a remarcar, porque nada, como pueden ver se me hizo muy extenso, pues en verdad la etapa flyback, por así decir, la etapa de multiplicador de tensión o sincronización de lo que es el tubo TRC, que el tubo es en sí, es un poco más complejo explicarlo, entonces voy a tratar de explicarlo un poco más simple para así no se vuelve nada más, no se vuelve tan extenso y nada, vamos a tratar de, por así decirlo, explicarlo en muy simples pasos. Bueno, por empezar, esto ya no va, porque en verdad acá fue un error mío, yo me equivoqué, dibujé esta bobina, esa bobina es en verdad el yugo este, que va a más B. Bien, las fallas son las siguientes, los 3 puntos son los siguientes. Como pueden ver, yo hice lo que alimenta generalmente el flyback, que es el fundamental problemático en este caso, que son el ABL, el AFC, y después tenés lo que va al junglar, después tenés lo que es la etapa de alimentación de vertical, que en este caso, ¿por qué está esta etapa? Bueno, esta etapa puede estar, si no está, va a ser de 40 watts el núcleo del flyback, es decir, lo que es la etapa horizontal va a ser de 40 watts, después de 60 y ya cuando es 60 sí empieza a aparecer, es decir, la tapa de barrido vertical se está alimentando desde acá y ya cuando está en 80 es obvio que sigue estando, así que nada, cuando está por debajo de los 40 o sobre los 40 no está esta etapa. Bien, ahora acá viene el punto, si son 40 watts, ¿no? Por así decirlo, ahora seguimos con las etapas, si son 40 watts y estos soportan 160 1600 volts y tienen por así decirlo, manejan una corriente de 8 amperes en el caso de algunos máximos, decís, pero a ver, para, si yo multiplico no me da ese número. Bueno, la verdad es que no funcionan las cosas como uno piensa, es decir, una cosa son los periodos, porque esto utiliza periodos, no utiliza los 8 amperes, ¿por qué? Porque en verdad acá, si vamos al caso de los 140, en verdad solamente se está alimentando de 0.4 amperes, es decir, 400 miliamperes. Y ustedes dirán, yo pensé que era más. No, la verdad es que no usa tanto. Lo que utiliza son periodos, porque hay que entender que el núcleo este es especial, no es un núcleo de E y I, es decir, los famosos núcleos, o un núcleo, por así decirlo, un núcleo cerrado, sino que es un núcleo especial en el cual se maneja una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay que entender que está pasando de una tensión de 140 a lo que es una tensión de 20.000 acá arriba, el HV, que es alta tensión. Entonces, lo que va al tubo, lo que es el chupete. Entonces, esta elevación necesita un núcleo especial y para eso tiene ese anillito. Bien, el anillo ese, por así decirlo, llega muy rápido al punto de histéresis, es decir, levanta temperatura muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene un flujo magnético, se carga muy rápidamente de flujo magnético y lo libera muy rápido. Por eso tiene esa forma especial el núcleo del flyback y hace nada. Esto es lo que hace que, por así decirlo, traiga estos problemas. Así que, como pueden ver, utiliza muy baja corriente. ¿Por qué? Porque generalmente cuando van a desarmar un televisor que estuvo andando, si tocan el núcleo, fíjense que está caliente. ¿Por qué? Porque bueno, es como vuelvo a repetir, eso es por así decirlo, la forma de trabajar del flyback. En fin, nosotros no vamos a eso, vamos a lo que es el reemplazo del transistor de salida horizontal, que generalmente muchos piensan que es por el tema de la base, y en la base no es el caso, porque en el caso de la base hay que entender que de
del AFC, que es Auto Feedback Control, que es así como el feedback de alimentación, es el que le dice al microcontrolador que este pulso aparezca acá, ¿sí? Y este pulso que aparece acá es el que le da, por decirlo, el impulso de arranque al transistor, y este pulso no va a cambiar la forma, es muy raro que esta forma cambie, ¿sí? Entonces es muy raro que de la parte de la base se queme. Generalmente el culpable de que se queme de la nada es este señor que está acá, es la tapa de así, por así decirlo, el transformador flyback. Bien, este tiene, por así decirlo, las tres fallas que dije en un principio. Número uno, cuando es analizar las etapas que alimenta. Por ejemplo, yo primero tengo que saber si la tapa de alta tensión no está teniendo fuga en el tubo, si el foco y el screen, es decir, el foco y el brillo, están, por así decirlo, están bien en la placa de TRC, o las grillas también, si el tubo lo está forzando o no. Filamento es muy raro que queme el transistor, eso es muy raro, pero siempre hay que chequearlo, ¿por qué no? Después tenés la etapa de video y después, bueno, puede ser la de vertical, y estas dos que debemos medirlas sí o sí, pero bueno. ¿Qué hacemos? Es levantar siempre lo que es uno de los pins. En el mayor de los casos es levantar cada uno de los pins y analizar si algo está en corto, porque puede ser que si está en corto la tapa vertical, este cierre de núcleo genere, por así decirlo, una acumulación masiva de flujo magnético y este queme el transistor. Esta es una de las partes, es decir, yo pongámosle que en la parte de video, en la placa TRC atrás del TV, tengo por así decirlo, uno de los cañones está en corto. Bueno, este va a hacer que la corriente incremente, lo que va a hacer que el flujo se incremente, haciendo que el transistor se vuelva a quemar. Entonces primero debo analizar las tres etapas de video y recién ahí fijarme si esas son las que pusieron, por así decirlo, en peligro al transistor. Bien, como pueden ver, no era tan simple como cambiar y volver a cambiar y ya está. Hay muchos que cambian y vuelven y ya está, y ya el famoso truquito ese de cambio y ya está, y si no, bueno, después lo analizo. Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Es mejor hacer esto y después lo cambias. Bien, después de la de vertical es levantar uno de estos diodos que siempre están en la salida de coso, y siempre medir a ver si la etapa vertical está en corto. Siempre buscamos un corto, ¿sí? El de las etapas, que esté alimentando. No estamos analizando por ahora el flyback. Bien, lo mismo con todas las etapas, la etapa en el pin, cada uno de los pines los elevamos y medimos, que no haya ninguna etapa en corto. Una vez hecho esto, van a pasar otras cosas. Por ejemplo, lo que dije hace un momento de la histéresis, ¿no? La histéresis es la temperatura, ¿sí? Cuando se sobresatura un núcleo de un transformador con mucho flujo magnético, este se cambia ese flujo magnético por temperatura. Esta temperatura no es deseada. ¿Por qué? Porque termina dañando, por así decirlo, los materiales con el cual está hecho, y una de ellos son siempre las bobinas. Las bobinas, creas que no, están hechos de barniz y con el tiempo se suelen poner en corto y muchas veces se suelen cortar. Yo lo acá había dibujado de una crucecita que se cortó. Pongámosle que la bobina se corta acá. Si una de las bobinas se corta o se genera un mini gap, ¿sí? Internamente entre una y la otra, pues ya había en contacto, es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque las tensiones se multiplican por 3. Lo que vendría a ser si yo en video tengo 20 volt, que video generalmente llega siendo 20 volt, si yo tengo 20 volt, lo multiplico y me da 600 volt. Esto es lo que pasa cuando hay una de las bobinas está teniendo fuga adentro. Por un pequeño gap, es decir, la bobina se cortó adentro, una bobina cortada se puede simbolizar así. Muchos creen que cuando la bobina se corta no pasa, dice, ah, bueno, si se cortó la bobina no pasa la tensión y cosas. No, al contrario, ven, acá hay un corte, se simboliza así, es una bobina en corto que está abierta, perdón, en este caso se abrió, se dice que se cortó, pero en verdad queda abierta. Cuando una bobina está abierta genera esto, que haya mucha alta tensión, pero no hay corriente, ¿eh? Hay tensión, pero no hay corriente. Pero esta alta tensión hace que queme los CENERS, la tapa es más sensible de los componentes. Por eso esta es la peor que te puede pasar, que una de las bobinas se haya calentado y se haya cortado y se te produzca esta apertura de bobina, que tenés muchísima, y en el caso de lo que es la alta tensión se te pasa de 20.000 a 50.000, que era lo que había escrito acá, 50.000. Es muchísimo, que generalmente cuando pasa esto se siente que acá hace esos chipazos que hacen los pack, los chispazos esos que se disparan en el tubo, son porque una de las bobinas está cortada. Esa es la falla número 2. La número 3
es cuando hay fuga en las bobinas. Este caso es lo mismo, es siempre lo mismo, es porque el núcleo siempre está mal diseñado, pero bueno, es la única forma de pasar de 140 volt a, por así decirlo, 20.000, que es la tapa del tubo, que es la tapa de alta tensión. La única forma de llegar a ese proceso es a través de un núcleo tipo flyback, un tipo de alimentación flyback, una conversión, por así decirlo, flyback, que es este método. No hay otro. Entonces, pero lamentablemente este método genera este problema de la sobretemperatura que genera el núcleo. Entonces, es el problema que tiene los televisores estos antiguos TRC. Muchos de hoy en día siguen reparando y es lo normal, porque la verdad que no es malo. Para mí es mejor ese que el de LED, porque te genera ese brillo del LED que te termina lastimando la vista. En cambio el TRC puede estar horas viendo que no te lastimaba la vista. Es la gran diferencia. Algún día haré un video hablando de eso, pero bueno. Volviendo al punto. Lo que hace es que estas bobinas generalmente están muy unidas. No están tan separadas como uno piensa. Y sobre todo la secundaria. La secundaria está separada por así decirlo. Hay un arrollamiento acá y el otro arrollamiento ahí, por así decirlo, creo que son 1 centímetro o menos y ya arranca el bobinado este. Y sobre la parte de abajo, que ya se acerca a masa, se genera la fuga esta, que es la que simbolicé acá, que lo dibujé como un rayito, que son los arcos que hay por adentro del núcleo. Que no es el núcleo, perdón, son entre las bobinas. Entre las bobinas, si llega a haber una pequeña fuga, no estoy hablando de un arco eléctrico, si un arco eléctrico estalla de uno el transistor, pero si llega a haber una pequeña fuga, esta tensión cuando viene acá hace problemas increíbles. Que generalmente es cuando hay veces que se siente sobre el ruido, que se siente que el fleba hace... ¿Han escuchado una vez cuando un fleba empieza a silbar? Bueno, eso es porque te está pasando esto. Y cuando esta tensión aparece acá, la encuentra esta y genera que la frecuencia se baje y genere picos sobreelevados y hace que se vuelva ese silbido que no es correcto. Es un poco más. Esa es una. Así que el yugo lo descartamos porque lo vuelvo a repetir. Tiene que ver más que nada el flyback, porque el yugo generalmente es muy fácil. Cuando se quema el yugo, siempre si se abre la bobina, no trae el mismo problema que trae este. Así que no es por igual un corte de bobina de este que cuando se corta esta bobina. Es totalmente diferente. O cuando hay una bobina y otra están muy cerquitas, no son lo mismo. Pero bueno, eso lo explicaremos en otro video. Bien, creo que la última era la que me queda por explicar, es cuando, por ejemplo, esto se alimenta, pongámosle, de 108 volt, que era lo que habías puesto acá. Supongamos que un flyback se está alimentando de 108 volt, que es lo mínimo, ¿no? Pongámosle que es el de 40 watts, ¿sí? Va a necesitar 108 volt de alimentación. 130 volt es mucho, ¿sí? Pero pongámosle que se eleva a 115. Esa diferencia de 7 volt, ¿no? Esa diferencia de 7 volt. Recuerden que los flyback tienen una regla simple de 3. ¿Qué significa? Bueno, si yo multiplico y digo que la diferencia que con 108 volts llegó a 20.000, con 115 es obvio que te va a multiplicar esos 7 volts y vas a tener 1000 volts más en la salida y ya te produce arco o te produce problema. Entonces todas las elevaciones, ¿saben cuando se dan cuenta de este problema que hay una elevación en el más B que está mal alimentada el flyback? Cuando por ejemplo que si en la tapa vertical tengo 14 más 14, tengo 16 más 16. Ya ahí es porque está mal alimentado el flyback. Tenemos una opción, es bajarlo del TL431, cambiando la resistencia. Eso lo veremos en otro video, pero es esto. El problema está viendo que está haciéndose alimentado con mucha tensión en el más B, haciendo que se eleve las tensiones y haciendo que haya problemas en el TV. Como pueden ver, los problemas son muy graves, por eso es que lo tuve que volver a hacer al video, pero bueno, para que entiendan son simplemente que primero hay que separar las etapas, analizarlas. Segundo es analizar el mismo flyback si tiene gap, o sea, está cortada la bobina, una de las bobinas está cortada, puede ser que esté cortada esta, puede ser que esté cortada esta. El filamento es muy raro, no lo vamos a analizar porque es muy raro. Probarlo siempre de probar porque hay que probarlo, pero es muy raro que esta bobina, porque esta bobina está muy separada, Muchos piensan que está unida acá muy cerquita, pero en verdad está dos anillos separados por debajo, porque esta está consumiendo muchísima corriente, pues es la que más consume. Esta fuga de alta tensión que se produce de la bobina secundaria hacia la primaria o de la secundaria hacia las de alimentación, y esto produciendo que siempre la histéresis sobre el flujo magnético hace que se queme el transistor. Eso es lo que lo quema. Se me está yendo el foco de la cámara.
y no del TV. ¡Oh! Bien, realmente son esos los problemas. Es básicamente todo eso que yo dije, esos tres problemas, se encierran en uno solo y es que se sobresatura el núcleo por flujo magnético, por así decirlo, bloquea, genera lo que es baja de la impedancia, que hace que se queme de forma inmediata el transistor. Es simplemente eso. Se saturó de golpe el núcleo y se quema el transistor. ¿Sí? Y era muy fácil la respuesta. Pero estas cosas parecen simples, pero en verdad a la misma vez son un poco más complejas y más, sobre todo cuando estamos midiendo y queremos repararlo rápido las cosas. Yo te digo que respires, te tomes un tiempo y analices bien lo que te estoy diciendo. Medís voltaje de alimentación, que si 10 de 108 no se te vaya tanto y vos decís, por 7 volts, sí, 7 volts hace la diferencia, mira, te lo estoy diciendo acá. Y una tapa de video que es de 200 volts, recuerden que si usan la regla simple de 3, es decir, si 108 el 100%, 115 cuánto es, y de ahí lo multiplicamos, y 200 volts se puede ir a 280 volts. 280 volts en la tapa de video es mucho, y generalmente esto lo que hace es calentar, por así decirlo, en la TRC, es calentar donde están las resistencias, las tres resistencias de potencia, que son reseofusibles, y es mucho para explicar ahí, pero realmente son las que en el transistor de video empiecen a quemar la baquelita y se ve ese brillo amarillo y ya se empieza como a quemar, levanta temperatura en la zona. Bueno, es porque hay muchísima tensión de alimentación, que puede ser que se esté pasando de 200 de 200 a 280 volts por una sobrealimentación en esta etapa que es la de más B. Como pueden ver, hay muchísimo para hablar, pero bueno. Y ya por último no quedaría más que otra porque en verdad no hay mucho más. En verdad simplemente es eso. Eh, Siempre vuelvo a repetir, el mismo problema que tiene el flujo toda su vida fue que levanta temperatura. Y al levantar temperatura este debe ser coso. Muchos me dirán, bueno, ponemos un disipador. No, acercar algún material cerca a él trae problemas, por eso es que nunca pusieron un disipador como tal. En verdad el truco de él también es ese, es que cuando levante temperatura el AFC debe avisarle por así decirlo, al microprocesador que se encarga de generar este pulso en base, de avisarle de que acá debes bajar un poco, ¿no? Ampliar el pulso, cerrarlo o cerrar los ciclos. Entonces, ven que hay un proceso de que a la misma vez se compensa de esta forma. No, la idea no era poner un disipador, la idea es, por así decirlo, poner una FC que al microprocesador le diga que este debe ser mínimo. Pero lo que pasa es que cuando hay una avalancha sobre excesiva de esto, de la histéresis, nada, se generan estos problemas. Así que nada, gente, será hasta la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!